es la que nos dice lo que necesita un bebé, porque es la naturaleza pura diciéndote lo que necesita. Y si la leche materna tiene un 50% de grasas saturadas, no me vengas a contar que las grasas saturadas son el mayor mal de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que la naturaleza me quiere tapar las arterias cuando nazco Desde pequeñito. porque hay un plan malévolo de la... No, ahí no hay nada, pero la gente tiene que entender. Y esto puede sonar a conspiración. Y a veces pienso que lo es, solo que no es mía, sino de otros. Si tú fueras, y yo sé que de esto vamos a hablar en otra de las charlas que vamos a tener durante este evento, pero déjame que te adelante algo. Así la gente, cuando llegue hasta el final, esa última charla que vamos a tener, van a ver que va a tener un contenido interesante. ¿Quién hace las recomendaciones de salud a la población? La OMS. Los gobiernos. La OMS es una herramienta que esos gobiernos usan para transmitir lo que ellos quieren. Porque ¿quién alimenta la OMS? Los gobiernos, con las aportaciones que hacen. Y la Fundación Bill y Melinda Gates, que es la primera en cantidad aportada al año. Antes era Estados Unidos, Donald Trump se retiró a Estados Unidos de las aportaciones a la OMS y la Fundación Bill y Melinda Gates, que era la segunda, pasó a ser la primera, en el momento en el que Estados Unidos salió. Pero tanto esa fundación de mi tocayo como todos los demás que ponen dinero allí, simplemente participan de esa organización. Hay otras muchas organizaciones. Aquí en Estados Unidos, quienes hacen las recomendaciones de salud, las guías alimentarias, es el Departamento de Agricultura. Un poquito rechina un poco que los que fabrican, Bastante. que los que hacen la comida sean los que nos dicen qué comer. Hay un conflicto de intereses gigante. Pero así es la política. Ellos controlan esas cosas para que un estamento político siempre se debe al de arriba, no al de abajo. Y los de arriba son los que pagan. Son las grandes empresas, las grandes corporaciones que están en esas grandes corporaciones, en esa posición de influenciar gobiernos. Pero volvamos al principio. ¿Quién hace las recomendaciones de salud? El gobierno. Tú podrías decir mi médico. No, tu médico lo que hace es recibir órdenes durante la carrera y durante su formación de lo que tiene que decir. No puede elegir tan libremente como creemos, porque ya le viene todo enseñado y todo dicho. Entonces, si las recomendaciones de salud las hace el gobierno, ¿tú crees que el gobierno de cualquier país quiere que tú estés vivo y saludable hasta los 100 años? No sería rentable. No lo sería. Y como no sería rentable, no es que el gobierno te quiera muerto, eso no sería exacto. Y eso sí suena a conspiración. Si en una gran empresa hay que despedir a un trabajador de abajo, ¿tú crees que la gran empresa se lo va a pensar? ¿Tú crees que el CEO de esa empresa se va a pensar en despedir a ese trabajador? Para No. nada. ¿Por qué? Porque su función es que sobreviva la empresa, no el trabajador. El trabajador es una herramienta de esa empresa para esa persona, para ese directivo, pero no le va a temblar el pulso ni de echar a uno ni de echar a 100. ¿Cuántas empresas de repente liquidan a 800 trabajadores? No es porque esas empresas quieran el mal para esos 800 trabajadores, sino porque los dueños de esas empresas quieren el bien para la empresa. Sí, Y que eso es un mal necesario. se deben a los socios y a los inversionistas, ¿no? El gobierno quiere lo mejor para el país. Y a lo mejor para el país es que no haya gente entre los 65 y los 100 años, o al menos que no todo el mundo llegue saludable de los 65 a los 100. No es que tengan nada en contra tuya, es que no es bueno para lo que ellos tratan de defender, que es la salud económica y la competitividad de ese país respecto a otros. Con lo cual, si el gobierno no está interesado en que tú llegues a los 100 años, y los que saben que están ahí arriba, que saben mucho, y desde hace mucho tiempo, saben que el sol, el colesterol, las grasas saturadas, son fuentes de energía y de salud que te llevan hasta los 100 años, ¿qué crees que te van a decir? Cuídate del sol, cuídate de la grasa saturada, todos son muy malos, el colesterol, cuídate que es muy malo. Y de repente nosotros vemos que los que tienen por encima de 200 de colesterol son los que llegan a 100 años. En otras palabras, el estudio en Haynes
de los 5 centenarios que llegaron a los 100 años, ni uno solo de los centenarios tenía el colesterol por debajo de 200. ¿Qué quiere decir eso? Que tener el colesterol como el gobierno te dice que lo tienes que tener, está científicamente probado que te evita llegar a los 100 años, o al menos tráiganme a uno. ¿Por qué? Porque el colesterol es fundamental para tu sistema inmune y para tu salud general. Con eso fabricas vitamina D, que es fundamental para el sistema inmune. Con eso fabricas membranas celulares, con eso fabricas hormonas sexuales, con eso fabricas cosas que son fundamentales para la vida. Si yo te interrumpo la vía del colesterol, si tú sabes que el colesterol va a seguir subiendo, porque eso es lo que el cuerpo trata de mantenerse vivo, y tú lo bajas, bueno, ahí van a haber problemas y están perfectamente descritos en la literatura. Luego, es muy fácil pensar que a lo mejor no todo el mundo quiere que yo esté vivo. A lo mejor las cosas que imperan en este mundo de la salud durante mucho tiempo y que han imperado ya están científicamente demostradas que no son como nos las han contado. Entonces hemos llegado a un momento de nuestra historia en el que, como ya no puedes confiar en las instituciones porque se han demostrado corruptas hasta la saciedad, y no te lo dice alguien que opine eso, yo he sido parte de todo eso durante mis inicios. He trabajado con muchas empresas de esas grandes, he trabajado con gobiernos y he estado en sitios donde he visto lo que pasa. Esto no es mi opinión, te garantizo que es así. Lo único que nos queda como seres humanos es buscar la salud nosotros y buscar fuentes de información actualizadas y correctas, que no son, no es que la mayoría de médicos, científicos, nutricionistas, farmacéuticos o profesionales de la salud que hay por ahí tengan mala intención. Han sido mal formados y mal informados. Y por su buena voluntad y su facilidad de engaño o su poca capacidad crítica, no han sabido darse cuenta a día de hoy de que los engañaron. Entonces, una de dos, o se inscriben a una certificación como la nuestra y se dan cuenta de dónde estaba el engaño, o van a seguir continuamente difundiendo información engañosa y no se van a dar cuenta. Y la gente, claro, cuando le habla a su doctor y les dice algo, pues ¿qué van a hacer? Es la máxima autoridad que ellos tienen. Por eso es tan importante que las personas entiendan que hoy, en este momento de la historia, la salud tiene que preservársela uno mismo y tiene que buscar fuentes de información fiables, que no son las fuentes de información en las que antes podíamos confiar. Lamentablemente, y como dice John Ioannidis, que es el científico probablemente más reputado y más ético que ha existido, por eso lo echaron de la revisión Cochrane, porque empezó a decir, ¿esto qué es? La ciencia está comprada. Yo no voy a seguir aquí. Le dije, no, ok, vete. Si tú no quieres aceptar dinero, vete, pero déjanos a nosotros aquí. Y hoy día, como él dice, la ciencia está podrida. Los estudios que vemos ahí, ya no podemos decir, según los estudios, porque ya los estudios de hace 20, 30 años están corruptos. Lo que tiene que hacer uno, saber buscar buenas fuentes de información, gente honrada, gente honesta, gente informada, gente actualizada, y empezar a ser críticos y a implementar cosas que tu cuerpo te diga que son correctas por cómo te sientes. Eso que tú decías de levantarse. ¿Cuánta gente hay, David, con una impotencia brutal que dice, yo hago lo correcto, yo como bien, yo cumplo todo lo que se supone que tengo que hacer y me siento horrible? ¿Qué hago? Si ya hago todo lo que se supone que hay que hacer, bueno, a lo mejor lo que te dijeron que hay que hacer no es correcto. Y a lo mejor tienes que hacer lo contrario. Si tú inviertes en la pirámide esa de la alimentación que tuvimos durante tanto tiempo, vas a tener mejor salud que si la dejas del derecho. De verdad que yo estoy aquí alucinando porque te da que pensar, ¿no? Yo creo que el mundo está urgido de dos cosas principalmente. De profesionales actualizados, profesionales de la salud y de la nutrición que estén actualizados. Y me da la impresión de que también de la otra parte, de personas empoderadas con conocimiento para justamente lo que tú decías, no, porque no se trata de creerle a un Carlos Stroh, de creerle a un Juan Bola, a un Nutriyermo, sino simplemente de ser capaz de escuchar y discernir. Y justamente lo que tú mencionabas, por lo menos lo apliqué yo así para recuperar mi salud, y era simplemente experimentar y realmente aprender a escuchar al cuerpo de cada uno y ser capaz luego con qué te quedas de cada uno. O sea, aquí tenemos, yo creo que he reunido
a 20 personas, a 20 referentes, y hay muchos que no están de acuerdo unos con el otro, pero aquí estamos, 20 referentes que muchas cosas no coinciden, pero aún así cada uno desde su perspectiva así lo ve. Y yo creo que esa es la capacidad que tiene que tener cada uno de los que está allí fuera viéndonos o escuchándonos, ser capaz de escucharlos a todos y quedarse con lo que le valga a cada uno, ser capaz de discernir porque tienes la capacidad de analizar. Y tú mencionabas una cosa curiosa que es el tema de las enfermedades, del sistema que está, digámoslo de algún modo, roto y de cómo lo que hemos implementado posiblemente en los últimos 100 años no ha funcionado. De hecho, a día de hoy, el 80%, más del 80%, se puede decir que de la población está metabólicamente enferma. ¿Qué significa? Porque claro, hay mucha gente allí fuera y yo creo que aquí hay un sesgo brutal, ahora que estoy en los Estados Unidos. Aquí una persona con sobrepeso cree que está saludable. Una persona que se bebe una cerveza al día piensa que no bebe alcohol, que me parece curioso. Tengo amigos que me dicen, no, es que anoche no bebí, me tomé una cerveza. Y te digo, y una persona con sobrepeso en un entorno de obesidad cree que está saludable. Entonces, con un sistema que está prácticamente destruido, que está prácticamente en nuestra contra, ¿cuál es la oportunidad que tienen todas esas personas allí fuera a día de hoy cuando pareciera que literalmente todo, absolutamente todo, porque es que incluso en los supermercados, cuando yo escucho que alguien dice, no, es que hay que comer balanceado, si tú vas a un supermercado e intentas hacer una compra balanceada, va a estar fatal, porque el 90 y tanto% de los pasillos está lleno literalmente de mierda. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tú crees que tienen todas las personas que nos están viendo a día de hoy en un sistema que está literalmente roto y nos está jugando en contra? Volver al origen. ¿Qué significa volver al origen? La naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan dinero, no vida. Y para que den dinero lo tienen que hacer adictivos. Y para hacerlo adictivos le tienen que poner azúcar, harina, aceites vegetales y cosas que fabrica el ser humano, no la naturaleza. Porque eso es lo que puede controlar y hacer barato. Tú no puedes controlar y hacer barato lo que la naturaleza produce. Porque va a haber momentos de cosechas buenas, cosechas malas. Va a haber fluctuaciones siempre. Lo que tú produces en una fábrica siempre tiene el mismo costo y la misma productividad. Con lo cual, tú vas a ver que la industria va a seguir tratando de vendernos comida hecha por ellos. Eso deberíamos apagarlo. Comida hecha por ellos porque, primero, causan adicción y segundo, es muy barato. Si ellos son capaces de convencerte de que es bueno, lo van a hacer. Pero volver al origen siempre va a ser el objetivo, porque tu cuerpo no entiende de esos alimentos modernos. Tu cuerpo entiende de los alimentos antiguos, son los que han creado las cepas en tu intestino de bacterias que llevan ahí toda la bendita vida de Dios. Y esas son las que están en simbiosis perfecta con tu cuerpo, con tu metabolismo y con tu sistema. Ahora, dentro de esos alimentos que da la naturaleza, hay alimentos que llevamos consumiendo más tiempo y en mayor frecuencia y otros menos tiempo y en menor frecuencia. Quiere decir, el kale lo da la naturaleza, pero ¿en cuántas cuevas de Altamira tú vas a entrar y vas a encontrar kale pintado en las paredes? Cero. ¿Qué vas a encontrar pintado en esas paredes? Gente cazando, gente pescando. Y huevos de brontosaurio, de lo que sea. Eso es lo que hemos comido toda la vida. Entonces, si tú estás saludable y quieres seguir experimentando y comiendo cosas raras o cosas que te hacen feliz, experimenta lo que tú quieras. Cuando pierdas la salud, empieza a pensar que se acabó la hora de experimentar. Yo te recomiendo que no esperes a perder la salud. Pero si la perdiste, quiere decir que tienes que volver al origen y que tienes que volver a comer carne, huevos y pescado de la forma correcta. O sea, carne de vacas que comieron o de cualquier animal que comió lo que siempre comió, pescados que se sacan del mar donde siempre vivieron y huevos de una gallina que comió lo que una gallina siempre comió. Esas tres cosas deben ser la base
de tu alimentación. Y luego tú lo adornas con lo que tú quieras. Lo quieres adornar con vegetales, quieres ponerle zucchini, brócoli y tomarte una fresa de postre. Eso es el adorno. La comida es lo que es. Las grasas, las proteínas saludables y las cosas que tu cuerpo necesita, pues son nutrientes esenciales que tu cuerpo no puede fabricar. Esa es la base, esa es la comida. Y luego lo otro son adornos. Una vez tú llenes tu plato con comida y esa sea la base de tu alimentación, adórnalo con lo que quieras. A mí me encantaría poder ser vegano. Me encantaría que esa utopía fuera realidad. Y a muchos les enfada esto. Pero ¿qué quieres que te diga? En lo que coinciden todos los veganos es que uno, al ser vegano, necesita un suplemento de B12. Si no existían los suplementos de B12 antes de 1950, explíqueme usted cómo alguien de Occidente era vegano antes, sin tener daños. Yo nunca había tratado a tantas personas que venían de tratar de ser veganos. Y después de 3, 4, 5 años, algunos tardan más, tardan 10, pero todos acaban con problemas. Y nunca en la vida, en la historia de la humanidad, había habido tantas personas tratando de hacer una alimentación sin esos nutrientes esenciales. Y como la gente no es nutricionista, no sabe cuáles son las carencias que empiezan a tener y acaban con los dientes, los huesos, la masa muscular y su sistema inmune afectado. Eso, por primera vez en la historia, estamos teniendo programas solo para recuperar a personas que vienen del veganismo. Yo solo puedo aconsejarle a las personas que aunque parece una buena cosa, como el comunismo, parece fantástico que todos En el seamos papel. iguales y que todos tengamos lo mismo y que todo, pero no funciona. Y siempre vas a encontrar un comunista que te dice, pues sí, pues no sé dónde, no sé qué república tal, funcionó. ¿Y en los demás? A ellos les va muy bien. ¿Y los demás? No funciona. Funciona en la teoría. El veganismo es muy bonito en la teoría, pero en la práctica es un desastre. Nuestro cuerpo necesita nutrientes que no son negociables. La vitamina D3 no es negociable, los vegetales tienen D2. La vitamina K2 no es negociable, los vegetales tienen D1, K1. La vitamina A no es negociable, los vegetales tienen previtamina A. Provitamina A, no la vitamina A activa. Diablos, los animales comen esos vegetales y nos proveen las formas correctas de lo que nosotros necesitamos. El omega 3 correcto, que no es el del lino ni el de las nueces, es el del pescado, porque el EPA y el DHA no están en las plantas. Y de hecho, hace poco, hace prácticamente nada, hace un par de semanas, se publicó un estudio, creo que fue entre Francia y España, me parece, donde estudiaron el esmalte de los dientes de los neandertales. Yo lo estudió antes de eso. Bueno, sigue por ahí. No, y estaban utilizando una nueva forma de hacer justamente las pruebas y se descubrió no únicamente bueno, que éramos carnívoros, sino que éramos más carnívoros que entre los carnívoros. Antes de que saliera ese estudio, Weston Price lo llevaba diciendo yo que sé cuánto tiempo, porque él estudió las dentaduras de un montón de poblaciones. Él iba de poblado en poblado estudiando las dentaduras de todo el mundo y tratando de arreglarlas. Y él fue capaz de darse cuenta de que las poblaciones que comían vegetales tenían los dientes destruidos y los que comían animales los tenían fuertes como un demonio. Pero es que la naturaleza siempre es así. Lamentablemente, nosotros no podemos ir contra la naturaleza. Y a mí me encantaría, yo fui vegano mucho tiempo y cuando me fue mal me hice vegetariano, que tampoco me fue bien. Y poco a poco he ido teniendo un recorrido, tanto yo personalmente como mis pacientes, que me ha traído hasta aquí. Luego, no es una opinión lo que me trajo aquí. Todo eso que me tratan de vender algunos o de convencer, yo ya lo viví. Simplemente antes le discutía y empezamos con la guerra de estudios y de cosas. Ahora simplemente le digo, ok, hazlo. A mí no me vas a convencer porque ya vengo de ahí hace mucho tiempo, pero tú quieres experimentarlo, hazlo, nos vemos después. Tarde o temprano va a volver. ¿Sabes lo que yo creo que pasa, Guillermo? Que lamentablemente mucha gente allí fuera, el único medio que tienen para informarse es la televisión. Y si tú le metes allí un documental que te dice eso, ya luego es muy difícil que tú le traigas un estudio y se lo muestres porque desgraciadamente Hollywood le ha vendido otra idea. En la televisión no hay tiempo gratis. En la televisión no hay espacio gratis, igual que en la prensa. Siempre que tú ves algo, es pagado porque no existe el free press. No existe el espacio gratis en ningún lado.
Y la gente ve, yo qué sé, Game Changers o cualquier documental de esos de Netflix. Usted necesita saber que los que hicieron Game Changers están infinitamente conectados a la industria del veganismo. Y es un documental de propaganda donde se te dicen medias verdades para convencerte de la mentira. Usted no sabe que el productor de Game Changers tiene un negocio de proteína vegana. Y uno de los mayores productores de proteína vegana del planeta es James Cameron. Es un cineasta de categoría, que era un cineasta de categoría que se dedicaba al cine hasta que conoció a su segunda esposa, que es vegana. Vieron Forks and Knives, ese es el documental ese. Se hicieron los dos veganos, pusieron el negocio ese. Y ahora que se dedica a poner su conocimiento en cuanto a ese tipo de cosas, películas, documentales y todo eso, al servicio de su negocio principal. Y si tiene que traer a Schwarzenegger, a Jackie Chan o al Papa, pues se lo trae y trata de ganar credibilidad. Pero las personas no entienden que ahí hay una intención detrás y que hay una agenda del Foro Económico Mundial y de muchas empresas que confluyen ahí y que tienen intereses muy grandes en que la gente no coma animales. Cuando tú comes grasa animal, estás saciado así. Tú puedes comerte una pizza de este tamaño, pero no puedes comerte un pedazo de carne del mismo tamaño. Tu cuerpo no te deja. Con lo cual, cuando tú consumes ese tipo de comida, tú no comes. No necesitas comer 5 veces al día. Y la industria quiere que tú comas 5 veces al día, porque es la industria de la comida. ¿Cómo no van a querer que tú comas? Si ellos saben que un alimento te quita el hambre, van a ir en contra frontalmente de ese alimento. Si la industria de la alimentación está gobernada por la industria de los agroquímicos, ellos van a tratar de poner dinero en que te recomienden comer lo que necesita de agroquímicos, porque en el mismo momento en el que la gente, y esto es súper importante que se entienda, en el mismo momento en el que la gente consuma masivamente alimentos que requieren de agroquímicos, glifosato, el Roundup, el herbicida este de Monsanto tan famoso, que se echa a todo. Y me hace gracia y no quiero hacer el debate en forma a la hora de qué hay que comer, de animales, plantas, lo que sea. Lo único que usted tiene es que tratar de estar saludable, punto. La comida es solo un vehículo y no es el único vehículo. El sol es mucho más importante. Los ritmos circadianos son más importantes que la comida. Si tú tienes tu ritmo circadiano en su sitio, da igual que comas mierda, vas a estar saludable. Si no tienes los ritmos circadianos en su sitio, da igual que hagas la mejor dieta del mundo, como la que yo propongo. Tu salud va a estar jodida, porque tienes tus ritmos circadianos jodidos. Entonces, la salud es un conjunto de todas las cosas, eso es lo que debe primar. Por eso no quiero hacer el debate solo alrededor de la comida. Pero es que es fundamental entender que esas recomendaciones que la gente ve en Netflix, en televisión, en los anuncios y todo eso, están pagados por esa grandísima industria de los agroquímicos que te dice, come plantas, come plantas, come plantas, porque es lo que genera el negocio de los agroquímicos. Nadie le echa glifosato a la vaca, ni a los pollos, ni al pescado, porque se mueren, básicamente. Pero eso es lo que tiene que entender. Por eso yo te decía al principio que hay que volver a escuchar otro tipo de discursos de otro tipo de fuentes. Y las redes sociales y eventos como este nos dan una plataforma a muchos para llegar a personas que están intoxicados o infoxicados de esa información. Ahora, usted tiene que entender que el cuerpo se alimenta de muchas cosas, no solo de comida. Se alimenta de luz, se alimenta de magnetismo y se alimenta de cosas que también nutren las células. Y al final todo se reduce a la nutrición celular y a la salud mitocondrial. Eso es lo que la gente tiene que tratar de tener de forma duradera. El problema, Guillermo, es que, claro, uno tiene de base unas creencias y unos paradigmas que realmente es difícil o sea, cuando tú lo dices parece muy fácil, ¿no? El desaprender para volver a aprender, pero los tenemos tan arraigados todas esas creencias. Yo, por ejemplo, tenía la creencia de que yo podía en ese momento, en 2018, cuando tuve muchos problemas de salud, y me costó tanto recuperarlo, pero yo al principio pensaba que podía hacerlo solo, pensaba de que no tenía que invertir en mi salud. Cuando me gastaba de repente miles de dólares en un teléfono celular y no me podía gastar 47 o 500 en un curso o lo que fuese lo que costase un libro. Yo al final, cuando resumo esos 4 años que me costó literalmente recuperar mi salud, yo tenía 4 años que no pesaba más de 70 kilos y a día de hoy finalmente llegué a los 70 kilos nuevamente y me he gastado más de $20,000. Más de $20,000 es lo que me ha costado a mí recuperar años de daños uno tras otro por decisiones que uno había tomado
Y te lo digo porque yo realmente era de las personas que pensaba que comía bien porque comía en casa. O sea, yo decía, y todo el mundo me decía, pero es que si tú comías bien, porque comía en casa. Simplemente por eso. Y la realidad era que mi madre en la mesa ponía arroz, si había papas ponía papas, y si había plátano ponía plátano. O sea, comíamos en un mismo plato arroz, papas y plátano, y de carne un bistec. Entonces yo era el tipo de persona que creía que me movía mucho simplemente porque jugaba fútbol los sábados. Pensaba que me exponía lo suficiente al sol porque vivía en el Caribe, en Venezuela. Entonces, claro, cuando entiendes de que esas cosas no son así o no son como te las han contado, es difícil cambiar esas creencias. Pero es que el mundo cambia. Y a medida que el mundo cambia, tienen que cambiar las creencias porque el mundo no es el mismo. Hoy vivimos, si tú pones esto en un entorno de hace 1000 años, donde la gente, donde muchos todavía dormían en el suelo, donde la mayoría estaban expuestos al sol todo el día, donde no existía el aire acondicionado, no existía la calefacción, no existía la luz artificial, no existían la mayoría de los estresores, no había torres de telefonía, no había un bendito teléfono que tú tengas emitiendo todos los días frecuencias electromagnéticas no nativas en tu bolsillo. Cuando no había ese tipo de estresores, a lo mejor tenías que hacer una serie de cosas. Ahora que los hay, tienes que hacer otra serie de otras, porque tienes que compensar lo que te enferma a la vez que haces lo que no te enferma. Tienes que hacer y llevar un estilo de vida saludable mientras corriges el daño que te produce lo que no es saludable y que no puedes evitar. Tú no puedes evitar el wifi alrededor tuyo. Luego tienes que ponerte a tierra y tienes que hacer cosas que hacen que puedas compensar eso de alguna manera. Así que probablemente es una época de la historia en la que tenemos retos que nunca habíamos tenido en cuanto a salud. Por eso es tan importante esa certificación, porque a la vez que certificamos a personas, yo sé que soy un poco pesado con eso, pero que estoy muy orgulloso de mi certificación. Como el tipo este, una vez entrevistaron en España, el tipo, le hacían preguntas, el tipo decía, pero yo he venido a hablar de mi libro, ¿por qué me están preguntando esas cosas? Yo quiero hablar de mi libro. Yo no he venido aquí a hablar de mi certificación, pero es que estoy orgulloso de ella. Y lo bueno es que nosotros la vamos actualizando continuamente. Con lo cual, a medida, una vez que uno se certifica, a medida que la nutrición cambia y que nos damos cuenta de más cosas que hay que cambiar y afrontar, nosotros las vamos añadiendo ahí. Con lo cual es una actualización constante en el que una persona va a saber, primero, qué tiene que hacer ella para estar saludable. Luego, cómo ella tiene que cambiar a su familia. Porque los profesionales de la salud tienen la obligación de actualizarse para servir a las personas a las que sirven. Pero, ¿y una madre? Y una madre que se ama de casa, esa no es profesional de la salud, pero es la nutricionista de su casa y nadie la enseña. Y esto es, yo creo que es como los aviones. Yo creo que todos que hemos volado en un avión habrán visto el manual de emergencia, ¿no? Donde cuando caen las mascarillas de oxígeno, primero te la tienes que poner tú y luego tu hijo, no al revés. Por Y yo eso, creo que en la nutrición, por eso la azafata se toma el tiempo en cada vuelo de explicarte eso. claro, y en la alimentación es igual. Tú no puedes pretender, porque hay muchas madres allí fuera que quieren cuidar a sus hijos, pero tienen que empezar cuidándose ellas. Y por eso la azafata te lo recuerda en cada vuelo, porque sabe que tu instinto va a ser primero el niño. Claro. Entonces, en cada vuelo la azafata te dice, recuerde que primero va usted, porque sabe que se te va a olvidar. Una madre siempre va primero a los niños, sin darse cuenta de que si ella no está bien, tú no puedes ayudar a tu niño si tú no estás bien. Tú no puedes ayudar a tu niño si está enterrada. Ningún niño va a decir, gracias mamá, voy a llevarte flores al cementerio porque te agradezco muchísimo que perdieras tu salud para cuidar la mía, ¿no? Si el niño pudiera hablar, te diría, mamá, cuídate tú. Mamá, apúntate a esta certificación, apúntate a este curso, aprende nutrición porque así vas a estar tú mejor. Y además vas a saber cómo cuidarme a mí. Tú no sabes cuántas personas tenemos ahí que nos dicen, ah, no, yo no soy profesional de la salud. Yo quiero aprender a cuidar de mi familia y aprender que, porque yo decido lo que come mi esposo, lo que comen mis hijos y lo que como yo y lo que comen mis padres que viven ahí en el piso de arriba. Luego, a todas las madres se les da, y a todos los padres, por cierto, se les da una responsabilidad, pero no les enseñan deliberadamente. Porque si les enseñaran probablemente la industria de la comida y
y la industria farmacéutica sufriría mucho. Pero ese es el reto, tener nosotros nuestra propia formación, nuestro propio criterio, bien fundamentado y que funcione. Y eso hoy está al alcance de cualquier persona, pero tiene que tener el interés, el propósito y la intención de aprender de verdad. Probablemente todos los que están aquí es porque tienen ese propósito, si no, ni siquiera habrían empezado a ver esto, pero no habrían llegado hasta esta parte. Así que probablemente si has llegado hasta aquí es porque tú eres de esas personas que tiene ese interés real y profundo de cambiar cosas para ti mismo, para ti misma, y de cambiarlo para los otros. Así que no creo que sea casualidad que estén aquí. Y durante todos estos días probablemente van a aprender mucho y van a llegar hasta el final y van a tener un criterio mucho más formado de cómo tienen que estar saludable y proteger a su familia. Pero no lo dejen, no se queden solo en este evento. Continúen, fórmense, porque probablemente eso, el estar bien formado, les va a dar mucho más cuando lo pasen. Yo estoy seguro de que si toda su familia en su casa está pasando hambre y ustedes consiguen comer, ustedes no se sentirían mejor porque, yo ya no tengo hambre, aunque todos los demás tengan, ¿no? La cuestión es que todos los demás coman, que todos los demás dejen de tener hambre. Así que ustedes se van a sentir mucho mejor cuando traspasen ese conocimiento a otros. Guillermo, yo creo que un poco para ir concluyendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que la conclusión pudiese ser de que tenemos que tener un plan nosotros para no caer en el plan de los demás. Yo el tema que tú hablabas de ese beneficio económico que ven las empresas, que no ven personas, sino ven gráficas, ven números, lo entendí. Yo en 2015 estuve en un programa de emprendimiento en Berlín y nos estaban haciendo una exposición, dos CEO de una empresa que trabajaba obviamente con personas, ¿no? Que habían personas detrás que se supuestamente beneficiaban de su producto. Y ellos directamente nos dijeron, los inversores no les importa realmente el modelo de negocio. A los inversores les importa es que la gráfica suba, o sea, que la gráfica vaya hacia arriba. No le va a importar más nada y ellos se deben a los inversores. Los inversores son los que le pagan el mes a mes, no las personas realmente. Entonces, mi pregunta aquí, y yo esto quiero aclararlo a todo el mundo porque sé que la certificación, ya las inscripciones estaban cerradas. Yo te pedí que por favor las abriéramos durante esta conferencia y yo quiero que seas tú quien dé la noticia de la oportunidad a todas esas personas que están allí de que se puedan apuntar y hasta cuándo tienen para apuntarse y qué incluye esa certificación de nutrición moderna. Mira, esa certificación tiene varias partes, que son las partes en las que nosotros hemos visto y comprobado que se apoya la salud duradera de una persona. Procesos como la cetosis, el ayuno, la cetoadaptación, los ritmos circadianos, nuestra relación con la luz, con la frecuencia electromagnética, la respiración, la exposición al frío o al calor. Todas las cosas que hemos visto que han hecho que perdamos la salud en este momento de nuestra historia, de nuestra evolución. Hemos sabido describirla con palabras para todo el mundo, tratarlo de forma que todo el mundo pueda entenderlo y que todo el mundo pueda corregir. Como tú bien dijiste, esa inscripción está cerrada porque entre las distintas promociones que hacemos de la certificación, la primera promoción ya terminó, ahora estamos sumergidos en esa segunda edición, con esa segunda promoción, y la próxima va a ser en enero. Nosotros siempre abrimos una semana antes de empezar y ahí pues la gente se apunta hasta que se acaban las plazas. Y efectivamente la única forma que teníamos de hacerlo disponible durante este evento era abrirlo para ti y para las personas que quieran certificarse para que durante este evento, desde el primero al último día, tengan tiempo en las plazas que yo te puse a tu disposición, que no sé si puedo decir cuántas son, pero hay un número de plazas que yo he puesto para tu evento y además a un precio muy inferior del que vamos a tener en enero cuando abramos la inscripción. Así que probablemente esas personas que se decidan van a tener el mejor precio que van a encontrar para esa certificación y una oportunidad de tener un espacio asegurado en nuestra edición que empieza en enero. Así que es una forma de decirle a tu cerebro que voy a aprender durante este evento y voy a asegurarme y a garantizarme que en enero voy a estar estudiando esto
y que lo voy a aprender y que voy a empezar el año con el pie correcto. Si usted deja esa decisión para más adelante, créame, lo más probable es que no lo haga. Uno tiene que tomar los pasos, las pequeñas decisiones que cambian su vida por completo en el momento en el que tiene la oportunidad. A veces por pensar que vas a tener la oportunidad en el futuro, dejas de hacerlo y luego tu vida se impacta fuerte. Esto no lo hago para vender nada, lo hago porque lo he visto sistemáticamente en las personas. Dice Tony Robbins que cuando tú estás en en el avión, si mueves 1 milímetro el timón del avión, es solo 1 milímetro. Pero dentro de un año, perdón, dentro de una hora, ese avión va a estar en un sitio radicalmente distinto. Porque 1 milímetro es muy poquito en ese momento, pero mucho dentro de una hora. Cuando una persona toma ese tipo de decisiones, en ese momento a lo mejor solo es una pequeña decisión, pero ¿dónde va a estar tu vida dentro de un año? O dentro de 10, en el momento en el que tomes verdadero control de esto, aprendas las cosas correctas y empieces a tomar las decisiones correctas. La vida no es una cuestión de lo que comes o de lo que no comes, de las cosas que pasan, sino de las decisiones que tomas. No engorda un brownie, engorda tu decisión de comértelo. Buen punto. Luego son las decisiones las que manejan tu vida. Y este tipo de decisiones pequeñitas condicionan la vida completa de una persona y de sus familias. Por todas esas personas que han nacido con una pequeña cosa, con resistencia a la insulina, con el gen este que sabemos que controla la metilación, todas esas cosas que la gente aprende dentro de la certificación, las cambias en tu vida y en la de la gente que venga por debajo tuya. Y eso no tiene precio. Durante el tiempo que dura este evento, van a tener la posibilidad de inscribirse hasta que copemos esa plaza que yo te prometí para este evento. Y probablemente hagamos haga yo 1 o 2 lives en Zoom con ellos, con los que se decidan apuntar, para irlo conociendo un poquito mejor y para prepararlo para lo que les viene en enero, que va a ser pues sencillamente el mejor cambio de vida que uno puede tener, que es el que uno tiene con la certeza de que está haciendo lo correcto. De verdad que tengo que agradecerle aquí que lo tengo en persona porque ojalá yo hubiese tenido hace 4 años la oportunidad de pagar únicamente lo que cuesta la certificación y ahorrarme no únicamente el dinero, sino todo el tiempo, el sufrimiento y todo ese recorrido que me tocó atravesar para poder recuperar mi salud, donde literalmente pasé años dando palos de ciego porque no sabía, o sea, literalmente, Guillermo, no sabía de lo que encontraba allí fuera, qué era lo que servía y qué era lo que no, qué era lo que tenía que poner en práctica. Me decían que ponte al sol, escóndete del sol. O sea, no sabía y tenía realmente miedo. Yo tuve literalmente miedo, incluso de perder la vida a finales de 2018. Y es increíble que 4 años después, obviamente ahora tengo un propósito, ¿no? El propósito de servir a la gente y lo conseguí justamente a través de ese dolor. Pero yo lo que quiero es que ahora la gente no tenga que atravesar 4 años de sufrimiento, tener que invertir $20,000, que es lo que me ha costado a mí en exámenes, en cursos, en una cantidad de historias y realmente creo que es una oportunidad única y no se dejen engañar por el nombre certificación, porque está avalado por una universidad de los Estados Unidos, creo, porque es algo que puede hacer y que debería hacer cualquier persona realmente que su prioridad sea su salud. Porque si tu prioridad no es la salud, vale todo. Pero si tu prioridad es la salud, yo creo que es algo que deberíamos empezar a hacer todos y es formarnos en nutrición. Yo tengo un sueño, tío, y es que cualquier persona tenga el derecho de vivir una vida plena, una vida en la que se levante todos los días y vea en el espejo el cuerpo que necesita ver y en su salud interna la energía que necesita y la vitalidad que necesita. La salud es cuestión de mente, cuerpo y espíritu, eso no es ningún secreto, pero el cuerpo es lo primero. El cuerpo es con lo que nosotros nos enfrentamos día a día a la vida. Si uno puede trabajar para ese templo con el que todos nacemos sea lo que todo el mundo merece que sea, uno puede afrontar esa parte de la mente y el espíritu mucho mejor. Mi sueño es que todo el mundo tenga esa salud física, que todo el mundo se sienta bien y todo el mundo tiene ese derecho. Y ahora que yo encontré esa fórmula,
mi sueño es que llegue al mayor número de personas posible y de que esa persona a la que le llegue no solo se conforme con aprenderlo, también quiero darle la oportunidad de enseñar. Dice John Maxwell que uno no aprende hasta que no enseña lo que aprendió. Correcto. Luego, yo quiero que aprendan primero, pero a muchos de ellos, y ese es el reto en el que quiero que piensen, a muchos de ellos quiero convertirlos en herramientas para enseñar esa información después. Ese es mi sueño. Crear de verdad un ejército de personas que no solo estén bien informadas, sino que sepan informar a otros. Da igual si esos otros son sus familiares o si esos otros son el mundo entero al que uno se dedique a hacer contenido para formarlo en estas cosas. Cualquier persona tiene la capacidad, aunque no lo vea todavía, de cambiar la vida de otra persona. Simplemente tienes que aprender primero y luego ejecutarlo. Dicen que la información es poder. La información no es poder, la ejecución de la información es poder, pero para eso la información tiene que ser la correcta. Nosotros hemos puesto nuestra vida y nuestra experiencia en la calidad de esa información. Así que lo único que tienen que tomar las personas es la decisión de ejecutar. Y el riesgo es cero, porque si alguien entra y se inscribe y no le gusta, se puede salir. Tiene creo que 15 días, un mes para salirse de ahí y felizmente tiene una puerta abierta. Ahora, de 500 personas de la primera promoción, ni uno solo se dio la vuelta, por algo será. Y no se la darán, estoy 100% seguro, Guillermo, porque de verdad que es brutal. O sea, no hay nada allí fuera con tanta información y de hecho por eso la entrevista que te quería hacer se llama Más allá del huevo, del bacon y del aguacate, porque la salud va muchísimo más allá de únicamente la nutrición y eso yo me di cuenta porque los congresos anteriores eran únicamente enfocados a dieta cetogénica y ayuno, pero yo me di cuenta que eso era simplemente una fracción, Una parte. Es una parte importante, por eso el huevo, totalmente, el bacon y el aguacate es una buena puerta de entrada, pero es solo la puerta, pero no es suficiente. no es el camino. Lo que pasa es que es una puerta de entrada atractiva, por eso yo lo uso tanto, porque es muy fácil entrar por ahí, pero luego cuando uno entra se da cuenta de que el camino es más amplio, de que es mucho más complicado de lo que parecía, pero al mismo tiempo es sencillo de ejecutar, porque son las cosas que hemos hecho toda la vida. Si a ti te mandan a ver amanecer todos los días, oye, que todos los castigos en la vida sean como ese. Es una belleza. Pero tú tienes que entender primero por qué. Cuando entiendes por qué, es mucho más fácil que lo hagas que cuando no. Entonces, comprender los mecanismos que hay detrás es lo que te hace ejecutar. Y cuando tú ejecutas, cuando tú accionas, obtienes resultados. Y eso te hace ver que existe ahí un potencial. Y ese potencial te hace actuar más. Y por lo tanto vas a tener más resultados, que te van a dar más potencial y más resultados y más acciones. Y todo eso es un círculo en el que uno tiene que entrar. Pero una vez que entra no se arrepiente. Así es, de verdad que ha sido maravilloso y yo te voy a pedir estos últimos minutos para comprometerme con todas esas personas que se apunten a la certificación y darles un regalo de mi parte, porque yo creo que también es importante incluir lo que es el entrenamiento, la actividad física y el deporte dentro de ese combo que ya hay allí dentro de la certificación de nutrición moderna. Así que si me permites, yo quiero regalarle a todas esas personas que se apunten a la certificación de nutrición moderna un curso totalmente completo de todo lo que es entrenamiento efectivo, sin importar que entrenes en casa, sin importar que no tengas tiempo para entrenar y que creas que la genética no te acompaña. Así que si me permites, ese es mi regalo de mi parte para quienes se apunten a la certificación. Imagínate cuando tengan esa parte, sientan energía y sepan cómo hacer el ejercicio correcto, teniendo en cuenta que ahí dentro van a encontrar una parte que hizo Phil Hugo sobre cetoadaptación al ejercicio, sobre cómo hacer el ejercicio usando la fuente de energía correcta y primaria. Eso toma un cierto tiempo, pero una vez alguien sabe cómo hacerlo, ya no hay vuelta atrás. Así que probablemente sea el complemento perfecto. Así es, Guillermo. Nada, ha sido un placer. Yo creo que ya tenemos que finalizar esta entrevista porque todavía queda mucho del día, es apenas el día uno, ya hemos comenzado por todo lo alto. Así que nada, agradecerte de verdad, de todo corazón, que yo sé que tenía que seguir insistiendo para traer a Guillermo a una de estas conferencias y finalmente
no únicamente lo traje a la conferencia, sino que estoy aquí en su casa, con su marca, en su clínica, entrevistándole y de verdad que ha sido espectacular. Así que muchísimas gracias de Mi corazón. estimado, aquí tienes tu casa. Amén. Gracias por hacer este evento que probablemente, aparte de las miles de personas a las que va a llegar, va a tocar miles de corazones. Aparte de llegarles al cerebro, les va a tocar ahí en algún sitio más. Yo sé lo difícil que es organizar un evento como este, así que tiene mucho mérito lo que has hecho, David, que sea por muchos años más y que yo tenga la bendición de poder seguir acompañándote. Amén. Me ha sacado muchas canas, es la verdad. Ha sido un trabajo duro, han sido muchos meses de trabajo duro, pero bueno, finalmente estamos aquí, estamos empezando. Esta es recién la primera entrevista del día uno, así que te vamos a dejar en el enlace de la descripción y también por allí por el chat del equipo te está dejando el link para que te puedas apuntar a la certificación de nutrición moderna y empieces a trabajar por tu salud y la de los tuyos. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en directo y a Guillermo aquí en su casa. Amén. Gracias. Gracias, tío.